¿Y si te dijera que mientras todo el mundo estaba obsesionado con el Lamborghini Countach y el Ferrari 512 en la década de 1970, se estaban construyendo superdeportivos tan raros, tan increíbles y tan adelantados a su tiempo que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de ellos? Estamos hablando de coches con 6 ruedas, motores que desafiaban las leyes de la física y precios que podrían comprar manzanas enteras de la ciudad. Y créanme, al final de este video entenderán por qué estas máquinas se mantuvieron en secreto. Pero antes de adentrarnos en estos unicornios automovilísticos, pulsa el botón de suscripción porque te garantizo que nunca has visto contenido como este en ningún otro lugar de YouTube. ¿Listo? Retrocedamos a la década más salvaje de la historia del automóvil. Pink Panther 6. Empezamos con algo que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. La Panther 6. Sí, esas 6 ruedas que estás viendo. Construido en 1977 por Panther Wastwens. Esto no fue solo un sueño febril de un prototipo. Esto era real. Bajo esa carrocería en forma de cuña se encontraba un motor Cadillac V8 de 8,2 litros que desarrollaba 600 caballos de fuerza. Pero aquí viene la parte loca. Afirmaban que podía alcanzar las 200 millas por hora. En 1977, se suponía que las 4 ruedas delanteras proporcionarían un mejor control de la dirección, mientras que las enormes ruedas traseras soportaban toda la potencia del motor V8 americano. Solo se construyeron 2. El prototipo original y un coche de cliente. Ese coche de cliente fue comprado por un coleccionista misterioso por lo que hoy serían más de $2 millones. El paradero actual de ambos coches sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo del automóvil. 9. Montaic 450S. De Suiza. Sí, Suiza produjo uno de los superdeportivos más bellos y olvidados de la década, el Montpellier High 450S. Si bien Suiza es famosa por sus relojes y su chocolate, también crearon esta auténtica obra maestra. Peter Montoveri metió un motor Chrysler V8 de 7 litros en una carrocería diseñada por Fistore que era más baja que un Lamborghini Miura. El resultado, un coche que podría dejar en ridículo a los Ferraris en la Autobahn, a la vez que parece una obra de arte automovilística. Pero esto es lo que lo hace verdaderamente excepcional. Solo se completaron 2 modelos SS de altura 450. Ni 20, ni 200, solo 2. Una se utilizaba para el desarrollo de carreras. El otro desapareció y pasó a formar parte de una colección privada, y no se ha visto públicamente desde 1975. La precisión suiza se une a la potencia americana en el paquete más exclusivo imaginable. 8. Vector W2. Antes de que Vector se hiciera famoso en la década de 1990, existía el W2. Un coche tan avanzado que parecía diseñado en 2025, no en 1978. Gerald Bacher tuvo una visión. Crear el coche más rápido del mundo utilizando tecnología aeroespacial. El W2 contaba con un motor Chevrolet V8 biturbo que producía más de 600 caballos de fuerza, envuelto en una carrocería de fibra de carbono y Kevlar que pesaba menos de 2.400 libras. El interior parecía la cabina de un avión de combate porque eso era literalmente lo que Bacher buscaba. Afirmábamos que el W2 podía alcanzar las 230 millas por hora y acelerar de 0 a 60 en menos de 3 segundos. En 1978, estas cifras eran pura fantasía para la mayoría de la gente. Solo se construyeron 3 prototipos W2 antes de que Vector pasara a su proyecto W8. Un prototipo fue destruido durante las pruebas, quedando solo 2 supervivientes. 7. Lanzar Stratos HF recto. Todo el mundo conoce el Launcher Stratos como una leyenda de los rallies, pero lo que la mayoría de la gente desconoce es que Launcher construyó una versión de calle aún más rara llamada HF Straight. No se trataba simplemente de un coche de rally modificado. Era algo completamente distinto.
La Stradale contaba con un motor Ferrari Dino V6, pero ajustado para un máximo rendimiento en carretera en lugar de para la durabilidad en rallies. La carrocería era más ancha, la suspensión más suave y el interior lo suficientemente cómodo para la conducción diaria. Si es que se puede llamar cómodo a conducir una nave espacial. Y aquí viene lo impactante. Solo se fabricaron 492 Stratos para circular por la calle, lo que lo hace más raro que la mayoría de los Ferraris de la época. Pero de esos, menos de 50 se construyeron según la especificación completa HF de cola recta. La mayoría se encuentran guardadas bajo llave en colecciones italianas, para no volver a ser vistas jamás. 6. El Tommaso Mangusta. El Tommaso Mangusta fue diseñado para matar a la cobra. Literalmente, Alejandra de Tommaso estaba tan enfadada por haber perdido contra Carroll Shelby que bautizó su superdeportivo con el nombre de la mangosta. El único animal que caza cobras bajo esa impresionante carrocería de diseño Giaro, según se dice, es un Ford 302 V8 que produce 230 caballos de fuerza. Pero la potencia no era el principal atractivo de la mangusta. El manejo fue. Su disposición con motor central y su distribución de peso casi perfecta lo convirtieron en uno de los superdeportivos con mejor manejo de su época. Solo se construyeron 4 Mangustas 01 y menos de 100 llegaron a Estados Unidos. Hoy en día, encontrar uno a la venta es como encontrar un unicornio. Cuando aparecen en subasta, se venden por más de $500,000, si es que el propietario está dispuesto a vender. 5. Brooklyn SV1. Malcolm Bicklin tuvo un sueño. Construye el coche deportivo más seguro del mundo. El resultado fue el vehículo de seguridad SV1. Uno de ellos, un automóvil tan adelantado a su tiempo que casi llevó a la bancarrota a toda una provincia canadiense. La versión SV incluía barras antivuelco integradas, parachoques que absorbían la energía y esas increíbles puertas de ala de gaviota. La carrocería estaba fabricada con fibra de vidrio y resina acrílica, lo que la hacía ligera y resistente a los impactos. Era como pilotar un avión de combate diseñado por un ingeniero de seguridad. Pero aquí es donde la cosa se pone loca. Solo se fabricaron 2.854 SV1 antes de que la empresa quebrara, llevándose consigo millones en fondos gubernamentales. Hoy en día, los ejemplares supervivientes valen más que los Porsche de la misma época. A pesar de estar propulsado por un motor Ford 58 que la mayoría de la gente consideraba poco potente para Dom Zero. Desde Japón llegó algo completamente inesperado, el Dom Zero. Si bien Japón era conocido por sus eficientes coches económicos, Dome tenía otros planes. Construye un superdeportivo que pueda competir con cualquier modelo italiano o alemán. El Zero contaba con un motor Nissan L28 de 6 cilindros en línea montado en posición central. Pero esa no era la parte impresionante. Lo impresionante era la carrocería, una obra maestra probada en túnel de viento que logró un coeficiente de arrastre de tan solo 0,28, mejor que la mayoría de los superdeportivos modernos. Solo se completaron 2 Dom Zero. Uno de ellos sirvió como coche de exhibición. El otro se utilizaba para pruebas y desarrollo. Ninguno de los dos llegó nunca a producirse en serie, lo que los convierte en unos de los coches deportivos japoneses más raros jamás fabricados. El proyecto murió cuando Dome centró su atención en las carreras, dejando estos 2 prototipos como la única evidencia del primer intento serio de Japón en el ámbito de los superdeportivos. 3. Supa 962 CR. ¿Qué sucede cuando coges el coche de carreras de un hombre y tratas de adaptarlo para que sea legal para circular por la calle? Te llevas el Sub 962 CR, uno de los coches de carretera más extremos jamás intentados. El piloto de carreras australiano Don Schuppen tomó el chasis de un coche de carreras Porsche 962 y lo modificó para su uso en carretera. El resultado fue un coche con auténtico ADN de carreras de Le Mans que,
teóricamente, podrías conducir hasta el supermercado si estuvieras lo suficientemente loco como para intentarlo. El 962 CR contaba con un motor boxer de 6 cilindros biturbo que producía más de 600 caballos de fuerza en un coche que pesaba menos de 2.200 libras. La relación potencia-peso era mejor que la de la mayoría de los hipercoches modernos. Solo se llegaron a completar 6, cada una construida a mano y con un coste superior al de una casa. 2 Emperado 108i. Esta historia comienza con un prototipo de Mercedes-Benz llamado CW311. Cuando Mercedes decidió no fabricarlo, el ingeniero Eberhard Scholz compró los derechos y creó algo aún más extremo. El Lister Emperado. El Emperado contaba con un motor Mercedes AMG V8 montado detrás del conductor, puertas de ala de gaviota y un estilo que parecía sacado del año 2050. El interior era puro lujo, con cuero por todas partes e instrumentos propios de una nave espacial. Solo se construyeron 30 Empirados entre 1974 y 1993, lo que convierte a cada uno en una pieza única que hoy vale $1.000.000. Pero aquí viene lo interesante. Solo se construyeron 3 en la década de 1970 con las especificaciones originales. El resto llegó más tarde con motores y sistemas electrónicos actualizados. Un módulo Ferrari 512S. Y nuestro superdeportivo más raro de los años 70 no solo es raro, sino único. Literalmente, solo existe uno. El módulo Ferrari 512S diseñado por Paulo Martín en Pininfarina era tan radical que ni siquiera Ferrari sabía qué hacer con él. El módulo incorporaba un motor V12 de 5 litros del coche de carreras 512S de Ferrari, pero envuelto en una carrocería que parecía un platillo volante. No había puertas. Entraste por el parabrisas abatible. El interior tenía un solo asiento y controles que parecían propios de una nave espacial. Durante décadas, la gente pensó que el Model era simplemente un coche de exhibición no funcional. Pero en 2014, Ferrari lo restauró a su pleno funcionamiento, demostrando que esto no era solo arte automotriz. Era un auténtico superdeportivo funcional. Hoy en día, vale más de $10 millones y sigue siendo uno de los coches más radicales jamás construidos. El Modella representa todo lo asombroso del diseño automovilístico de los años 70. Audaz, experimental y totalmente intransigente. No es solo el superdeportivo más raro de la década, es uno de los coches más importantes jamás fabricados.